Una vez más, damos la honra y la gloria a nuestro Padre Celestial y a nuestro amado Señor Jesucristo, su Hijo amado, por el privilegio que nos regalas en esta hora del don de la vida y de poder volver a abrir su santa y amada palabra. Vamos a tomar una palabra de oración para pedir la dirección del Padre y de su Hijo amado para tener este estudio. Vamos, el que pueda arrodillarse puede hacerlo. Maravilloso y buen Padre y amado Señor Jesucristo, que tu morada es en las alturas de los cielos, en esta hora nos presentamos delante de ti para agradecerte por todo su amor y su misericordia, pero también para pedirte que al abrir tu palabra nos des un corazón limpio, un corazón dispuesto, gozoso, para recibir tu palabra y poderla tomar en nuestra vida y vivir conforme tú nos hablas. Pedimos que me des palabras claras para que las personas que llegan a oír este mensaje lo puedan entender, y para los que llegan a ver, que abras su mente para que puedan entender el mensaje. Pedimos tu presencia, Padre, en esta hora, y la presencia de tu amado Hijo, y que sean ustedes nuestro Maestro y nuestro Profesor. En el nombre de nuestro Señor Jesús te lo pedimos todo. Amén. Amén. Bien, hermanos. Hermanos adventistas del séptimo día y cada persona que llegue a ver este mensaje. El título del tema lo he puesto: ningún transgresor de los mandamientos le será permitido entrar en el reino de Dios. ¿Sí? Ningún transgresor de los mandamientos. Entonces, por eso hoy vamos a trazar este tema. Vamos a ir al libro de Marcos. En el libro de Marcos, el capítulo 2 y el versículo 27 y 28. Marcos, capítulo 2, versículos 27 y 28. Dice el versículo 27. También les dijo: el día sábado fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del sábado. Y en el versículo 28 dice: por tanto el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Para muchos predicadores que dicen que el sábado ya no está vigente, que el sábado fue clavado en la cruz, el Señor Jesucristo, cuando vino a este mundo y murió, los mandamientos no fueron clavados en la cruz. El que fue clavado en la cruz fue nuestro Señor Jesucristo por nuestros pecados, por nuestras rebeliones y por nuestra desobediencia. Pero los mandamientos están vigentes porque la palabra del Señor es muy clara. Y en Isaías 48 dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Si la palabra que tenemos nosotros hoy, nosotros la estimamos como palabra del Dios nuestro, o sea, si creemos en Dios y creemos que Él es nuestro Dios, la palabra del Señor no va a cambiar en ningún tiempo. Permanecerá para siempre en nuestra vida. ¿Sí? Si vamos al libro de Génesis, el capítulo 2, versículo 2 y 3, dice: y acabó Dios en el día sábado la obra que hizo, y reposó en el día sábado de toda la obra que hizo. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, cuando hizo esta creación, reposó en el sábado.
6 días, en 6 días literales, creó este planeta Tierra, este mundo, y nos hizo a nosotros, los seres humanos, en 6 días. Pero el sábado lo reposó, lo descansó. Y no lo descansó porque Él se cansara, porque Dios es Dios todopoderoso y Él no se cansa. Lo hizo para darnos a nosotros un ejemplo de cómo debemos nosotros vivir sobre esta tierra, y que hay un día el cual debemos descansar de todas nuestras labores diarias, pero el más descansar es ese día de descanso para alabarlo, para alabar a Dios y a su Hijo amado, para alabarlo en ese día, para glorificarlo, para darle la honra y la gloria en ese día, ¿sí? No lo hizo para que nos quedemos en la casa durmiendo, descansando, viendo películas, novelas. No, 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 no. Él lo hizo para que en ese día le adoremos. Muchos dicen que nosotros adoramos el sábado. No, no, no. Nosotros no adoramos el sábado. Guardamos el sábado, pero honrando y dándole la honra al Creador del sábado. ¿Sí? Y dándole la honra y la gloria al Creador del sábado. Versículo 3 de Génesis dice: y bendijo Dios al día sábado y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces aquí vemos que el Señor le puso que lo guardó, lo bendijo y lo santificó. Entonces, ¿por qué muchos estudiosos de la Biblia, muchas personas que predican por redes sociales la palabra de Dios, niegan totalmente el sábado? Reciben 9 mandamientos, creen en 9 mandamientos y creen que esos 9 mandamientos no fueron clavados en la cruz. Pero sí creen que el sábado sí fue clavado en la cruz. Y no es así, mis apreciados. No es así, de esa manera. El sábado lo estableció Dios para que el ser humano en ese día se regocije, honrándolo y glorificándolo y glorificándolo. La norma de la verdadera santificación, fe y obras, capítulo 2, página 32, dice: el espíritu de profecía. La santificación se obtiene únicamente en obediencia a la voluntad de Dios. Entonces la santificación se obtiene únicamente a través de ¿qué? De la obediencia a la voluntad de Dios. Entonces, si el Señor ha dejado en su palabra que el sábado es el día que se debe guardar, el sábado que debemos de honrarle y glorificarle, ¿sí? Si lo reconocemos como a nuestro único Dios y Salvador, entonces vamos a guardar lo que Él ha dejado en su palabra. Y entonces no vamos a decir que son 9 mandamientos vigentes y que el 4.º mandamiento ha sido clavado en la cruz. No, mis apreciados. Muchos que deliberadamente pisotean la ley del Señor pretenden tener un corazón puro y una vida santificada. Muchos que deliberadamente pisotean la ley del Señor. Cuando nosotros predicamos y decimos que el sábado fue clavado en la cruz, estamos pisoteando deliberadamente, aún conociendo lo que dice el Señor en su palabra. Lo estamos pisoteando deliberadamente.
pero no tienen un conocimiento puro y una vida santificada. Pero no tienen un conocimiento salvador de Dios ni de su ley. Se hallan alineados en las filas del gran rebelde. Él está en guerra contra la ley de Dios, que es el fundamento del gobierno divino, tanto en el cielo como en la tierra. Entonces, los hermosos preceptos, la santa llamada ley de Dios, es que es el fundamento del gobierno divino, del gobierno de Dios, tanto en el cielo como en la tierra. ¿Sí? Es el gobierno de Dios divino, ¿sí? Entonces, todos los que, aún a sabiendas, estudiosos de la Biblia, pero que deliberadamente, conociendo esto, y pisotean el día sábado, que no guardan el día sábado, que en el día sábado hacen negocios, compran, venden, hablan lo que no deben de hablar, están pisoteando a Dios. Estos hombres están realizando el mismo trabajo que ha hecho su maestro, hablando de Satanás, al tratar de invalidar la santa ley de Dios. Entonces, estas personas que hacen esto están alineados en las filas de Satanás. Lo mismo que hizo Satanás, diciendo que la ley de Dios era un yugo, que era duro y que ninguno lo podía guardar. Eso es lo que dice Satanás, lo que dijo Satanás y sigue diciendo en este tiempo. Y miles de personas que están cayendo en el error a través de todo esto, se están alineando en las filas del enemigo. Y están despreciando a Dios y a Cristo, su Hijo amado. Lo están dejando, aunque digan que Dios está con ellos. Cuando están despreciando la ley de Dios, ese no es Dios el que está en ellos, sino es el enemigo de Dios. Más claro no lo puede decir. ¿Sí? Estos hombres están realizando el mismo trabajo que ha hecho su maestro, o sea, Satanás, el tratar de invalidar la santa ley de Dios. Isaías 58, versículos 13 y 14. Dice: no te apartes del día sábado, ni hagas negocio en mi día santo. Llama al día sábado día de alegría, día del santo del Señor y día de respeto. Respeten el día sábado. En ese día no compres, no vendas, no trabajes, ni digas tonterías. Versículo 14. Si así obedeces, entonces encontrarás alegría en el Señor, y yo haré que cabalgues sobre las alturas de la tierra, y haré que disfrutes del país que le di a tu antepasado Jacob. El Señor lo ha decidido así. Si el Señor lo ha decidido de esa manera, ¿quién soy yo para refutar lo que el Señor ha dejado en su palabra? No soy nadie. El Señor lo habló, Él lo dijo, así es, y así debo de yo obedecerle. Debo obedecerle. Manuscritos inéditos, tomo 3, página 72. Andar en la luz. Dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda. O sea, no es simplemente tenerlos o conocerlos. No. Es tenerlos y guardarlos.
El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Así que si nosotros tenemos los mandamientos de Dios, los conocemos y los guardamos completamente, los 10 mandamientos, ese es el que ama a Dios. ¿Sí? Y yo lo amaré y me manifestaré a él. De lo que está diciendo la palabra de Dios. Yo lo amaré y me manifestaré a él. Aquí se define nuestro deber y se nos dice que si guardamos los mandamientos, seremos amados por él. Por él. Cuando los que afirman amar a Dios no guardan los 10 mandamientos, ello es prueba de que el amor de Dios no mora en su interior. Los que dicen amar a Dios y los que dicen predicar la palabra de Dios, pero no están guardando los mandamientos de Dios, solo están guardando 9 mandamientos y el sábado lo están despreciando, el sábado no lo están guardando. Eso es que muestra de que no aman a Dios y no tienen a Dios, que Dios no mora en sus corazones. Se permite que brille la luz de la verdad para que podamos conocer nuestro deber. La duda está en si seguiremos la luz o caminaremos en la oscuridad. O sea, después de conocer la luz, después de tener la luz, es nuestra responsabilidad ante Dios si andamos en la luz que Él nos da o andamos en la oscuridad como la hemos venido haciendo. Cristo nos ha dicho que si seguimos al mundo, no somos suyos, porque no amamos la verdad. Muy claro no nos puede hablar el Señor, ¿sí? En el libro de Juan, el capítulo 15, el versículo 10 y 12, dice la palabra de Dios. Hablando Jesús mismo, he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. De la misma manera, si ustedes obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Nuestro Señor Jesucristo, cuando vino a este mundo, guardó todos los mandamientos de Dios. Todos los mandamientos de Dios los guardó y por eso permaneció en el amor de Dios. ¿Sí? Por eso fue muerto, pero el Dios Todopoderoso lo levantó nuevamente, lo resucitó y fue llevado al cielo. ¿Sí? Y fue llevado al cielo. Pero antes de eso, vivió, dio testimonio a su Padre de que era obediente a todos los preceptos que su Padre le había ordenado. Versículo 12. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. Cuánto amor ha tenido el Padre y el Hijo con esta humanidad rebelde. El Padre nos amó tanto que dio a su único Hijo, a su unigénito, para que viniera y diera su vida por nosotros. Pero nosotros, en lugar de apreciar lo que han hecho ellos, lo hemos empezado a despreciar día tras día, empezando a invalidar su santa llamada ley. Manuscritos inéditos, tomo 3, página 74, dice: Juan, echando su mirada hacia el futuro, a través del tiempo, vio un remanente que se juntaría separándose del mundo y estaría en armonía con los preceptos de Jehová,
y exclama: aquí está la paciencia, la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe en Jesús. Entonces, hay un remanente el cual se está separando del mundo. ¿Sí? Toda la humanidad dice amar a Dios y amar a Jesús. Reconocen que Jesús es el que vino a este mundo para liberarnos del pecado, pero no quieren obedecer los hermosos mandamientos que Él ha establecido. Porque una cosa es creer en Jesús, creer en el Señor, y otra cosa es creerle al Señor. Todo el mundo dice creer en Jesús y dicen que es el Salvador del mundo. Pero cuando despreciamos uno de los mandamientos que Él ha establecido, eso es muestra de que no le creemos al Señor. Eso es muestra de que no le creemos al Señor. Éxodo capítulo 16, versículo 4, dice la palabra de Dios: y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y lo recogerá diariamente, la porción de un día, para que yo lo pruebe si andan en mi ley o no. Entonces, Dios le dijo a Moisés: mira, yo les voy a dar el maná, el alimento del cielo. Todos los días deben salir a recogerlo, menos el sábado. 6 días les voy a enviar la porción de cada día. No guarden de hoy para mañana en los 6 días. En los 5 días no guarden de hoy para mañana, porque se va a engusanar y se va a podrir. Pero el pueblo fue desobediente, rebelde, y guardaban de un día para otro, pero lo que guardaban se llenaba de gusanos, amanecía lleno de gusanos y podrido totalmente. Siempre ha estado la desobediencia. Nosotros, cuando guardamos solo unos cuantos mandamientos, pero no los guardamos todos, estamos siendo deliberadamente igual que aquellos que no obedecían en aquel entonces. Y entonces estamos siendo rebeldes. El templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se dejó ver en el templo. ¿Qué contenía el arca? ¿Qué contenía el arca que estaba en el templo, en el lugar santísimo? ¿Sí? ¿Qué contenía? Contenía la ley de Dios. Y ahí es cuando dice contenía la ley de Dios, está incluyendo el sábado, porque el sábado está incluido en la ley de Dios. En las 2 tablas de piedra que el Señor escribió con su propio dedo, ¿sí? Ahí está el sábado. Y ese día es sagrado. Es un día bendecido y santificado por el Señor. ¿Quiénes somos nosotros para desobedecer lo que el Señor nos ha dejado? Ahora, muchos dicen: no, es que eso era en el Antiguo Testamento, eso está en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto. Pero vamos a ver más adelantico que en Mateo encontramos también, y Mateo es el Nuevo Testamento, y ahí encontramos también que Cristo no invalidó su santa llamada ley. Vino y la cumplió. Más adelantico lo vamos a leer. Sigue diciendo, el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se dejó ver en el templo. ¿Qué contenía el arca? Contenía la ley de Dios, que señala nuestro deber. Juan vio que se llamaba la atención de la gente sobre esos 10
preceptos, y cuando se vea la luz, seremos tenidos por responsables si la rechazamos. Entonces, al estar la luz en nuestra vida, mirando nosotros lo que el Señor nos ha establecido en su palabra, pero si la rechazamos, somos responsables por nuestros propios actos y nuestra propia desobediencia. La verdad de Dios está siendo revelada a los hombres, pero en esta época hay muchos falsos maestros que apartan los oídos de la gente de los mandamientos de Dios. Muchos falsos maestros. Todos aquellos que están guiando a la gente de que el sábado ya no está vigente, que el sábado no se debe guardar, que ahora es otro día el que se debe guardar, que es el domingo que se debe guardar. ¿Está qué? Están haciendo la obra de Satanás. Están haciendo la obra de Satanás. El apóstol Pedro prosigue. Por esto mismo, poned toda diligencia en añadir a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. Conocimiento de las Escrituras. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, fe. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. El problema de nosotros los seres humanos es que hemos dejado el primer amor. Hemos dejado de amar a Dios y por ese motivo hemos venido decayendo día tras día en apostasía tras apostasía. Hemos dejado el primer amor, que es Dios. Dios envió a su Hijo a este mundo para mostrar su grande amor para con nosotros. Cristo vino, nos mostró el amor del Padre, muriendo en la cruz del Calvario. Cuánto nos amó el Padre, que dio a su único Hijo para que nos rescatara de la muerte y del pecado. Pero nosotros hoy estamos despreciando todo lo que el cielo ha hecho por nosotros. Pero un día, óiganme bien, todos los que oyen estas palabras. Un día el Señor va a venir, y es muy pronto, está a las puertas, para juzgar a cada uno según sus obras. Según teniendo la luz que Él nos ha dado, según como nosotros hayamos compartido esa luz, como hubiéramos vivido esa luz, Él va a darnos a cada quien el pago que merecemos. En el libro de Números, el capítulo 15, el versículo 30 al 36, dice: mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, hablando del pueblo de Dios, el natural es aquel que no conoce de la ley de Dios, ¿sí? El extranjero, perdón. El natural es el que conoce la ley de Dios, y el extranjero es aquel que no conoce la ley de Dios, ¿sí? Pero si hiciera algo con soberbia, ultraja a Jehová. Cuando nosotros no predicamos la palabra del Señor conforme Él la ha dejado establecida, estamos ultrajando a Dios. Lo estamos ultrajando. Esa persona será cortada de en medio del pueblo. Entonces,
en el tiempo del Israel literal, todo el que desobedecía el sábado de inmediato era sacada del campamento y apedreada y moría. Pero hoy en el tiempo que estamos viviendo, el Señor nos ha dado libre albedrío, pero ha establecido su palabra y la ha dejado para que los que quieran vivir conforme a ella, la vivan. ¿Sí? Y entonces será cortada en el momento que estamos viviendo, no va a ser muerta la persona que esté desobedeciendo el sábado, que no lo esté guardando. Pero cuando venga Cristo, va a ser muerta esa persona que deliberadamente, sabiendo lo que el Señor había establecido, y no quiso obedecer y extravió a muchos, miles de personas a ese mismo error. Va a ser muerta esa persona. Versículo 31. Por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció sus mandamientos, enteramente será cortada esa persona. Su iniquidad caerá sobre ella. Más claro, el Señor no nos puede hablar a través de su palabra, hermanos. Por cuanto tuvo en poco ¿qué? La palabra de Jehová y menospreció sus hermosos preceptos. Definitivamente será cortada esa persona. Versículo 32. Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en el día sábado. Versículo 33. Y los que le hallaron recogiendo leña, esa persona que hallaron recogiendo leña era conocedor de las Escrituras, era conocedor de la ley de Dios. ¿Sí? Porque ahí está diciendo, versículo 33, y los que le hallaron recogiendo leña lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación. Versículo 34, y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado qué se le había de hacer. Versículo 35, y Jehová dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre, apedréenlo toda la congregación fuera del campamento. El Señor no hubiera dicho esto si la persona que encontraron en ese día, en el sábado, recogiendo leña, si no tenía el conocimiento, no hubiera sido muerto. El Señor no hubiera sido de esa manera injusto. Porque el Señor no es injusto. Dios no es injusto. Dios juzga por su justicia. En este tiempo, el que es conocedor de las Escrituras, que estudia las Escrituras y las predica, pero que no atiende al llamado de Dios, a ese va a ser castigado duramente por conocedor, pero no hacedor. Versículo 36. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon y murió como Jehová mandó a Moisés. Esa persona era conocedora del sábado, que ese día debía de ser para honrar y glorificar a Dios. Esa persona era conocedora y por eso fue castigada. Fue castigada. En el libro de Romanos, en el capítulo 1, versículo 18, dice la palabra de Dios, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Oh mis apreciados,
toda aquella persona que predica la Biblia, pero que desprecia alguno de los mandamientos del Señor, será la ira de Dios revelada desde el cielo contra aquella persona. En Isaías, el capítulo 40 y el versículo 8, dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Se puede secar la hierba, marchitar la flor, pero la palabra del Dios nuestro, ahí está el dilema o el problema de nosotros los humanos. Cuando no creemos que Dios es nuestro Dios, cuando no tenemos a Dios que es nuestro Dios, entonces por eso sacamos cualquier pretexto para despreciar la ley de Dios. Más claro no puede hablar la palabra de Dios. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro. Entonces, si la palabra, si la Biblia, nosotros reconocemos que es palabra del Dios nuestro, del Dios creador de los cielos y de la tierra, si nosotros la creemos, entonces estamos teniendo a Dios como nuestro Dios. Pero cuando no creemos en lo que dice la Escritura, no estamos creyendo que Dios es nuestro Dios. Mire lo que dice en el Nuevo Testamento para todos aquellos que dicen que el sábado fue clavado en la cruz o que los mandamientos fueron clavados en la cruz. Esto es el Nuevo Testamento. Mateo 5, 17 y 18. No penséis que he venido para abrogar la ley, o no penséis que he venido para sacar la ley que ya no se guarde. No. El mismo Señor Jesús está diciendo: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Esto está en el Nuevo Testamento, ya apreciada humanidad. Este es el Nuevo Testamento. No vino para abrogar, sino para cumplir. Versículo 18. Porque de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Ni una jota, ni una tilde se pasará de la ley hasta que Cristo vuelva por segunda vez a esta tierra. Nada. Ni una jota, ni una tilde se cambiará de la ley de Dios. Evento de los últimos días dice: Dios ha advertido siempre a los hombres los juicios que iban a caer sobre ellos, los que tuvieron fe en su mensaje para su tiempo y actuaron de acuerdo con ella, en obediencia a sus mandamientos, escaparon a los juicios que cayeron sobre los desobedientes e incrédulos. El Señor siempre ha advertido a la humanidad día tras día. Hoy está advirtiendo a la humanidad, no solamente a unos pocos, no, a toda la humanidad está advirtiendo, está mostrando su santa llamada ley, incluido el sábado, que debe ser guardado por la humanidad. ¿Sí? Los que escuchen al llamado de Dios
¿Qué dice? Serán que librados de los juicios que han de caer sobre los desobedientes e incrédulos. Hermanos, en cada uno de nosotros está si obedecemos al Señor o queremos que los juicios caigan sobre nosotros. El Señor muy claro nos está hablando. Queda en usted y en mí si obedecemos a lo que manda el Señor o desobedecemos. En el libro de Juan, el capítulo 15 y el versículo 2, dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitaré, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiaré, para que lleve más fruto. Todo aquel que deliberadamente, siendo conocedor de la ley de Dios, pero que la desprecia, que no guarda fielmente, como dice su palabra, será cortado. Tarde o temprano será cortado. Pero eso lo va a hacer directamente el Señor. Porque los seres humanos no tenemos autoridad para hacer nada de esto. Los seres humanos, nosotros, el Señor nos ha encargado de vivir la verdad. Si vivimos la verdad, la podemos proclamar. Pero si no la vivimos, no la podemos proclamar. Porque si no vivimos la verdad y proclamamos el error, vamos a ser castigados duramente. Duramente. Isaías 58, capítulo 58, versículo 1. Hablando de todos los estudiosos de la palabra de Dios. Clama a voz en cuello. Levanta tu voz como una trompeta. Dile a mi pueblo cuál es su rebeldía y a la familia de Jacob cuál es su pecado. Por eso el Señor nos ha levantado. Por eso el Señor nos ha dado la sabiduría para que alcemos nuestra voz. No es gritando, no es aporreando, no es maldiciendo. No. Es viviendo la luz de la verdad y proclamándola con amor y sencillez. Proclamándola claramente lo que dice el Señor. Y debemos de estar proclamando todas las abominaciones que hay sobre la tierra. Dentro de la misma iglesia adventista también ha entrado la abominación. ¿Sí? Y el Señor nos ha levantado para establecer, para proclamar la verdad de hoy. Por eso estamos proclamando de que el sábado, que la santa llamada ley de Dios, incluyendo el sábado que está entre los 10 mandamientos, se debe de guardar. Y no solamente los adventistas del séptimo día, porque es este mandamiento, los mandamientos son para toda la humanidad que ha caído en pecado, toda la humanidad que ha desobedecido. Para todos son estos hermosos mandamientos que el Señor nos ha dejado. Manuscritos inéditos, tomo 3, página 82, dice: vemos y percibimos la importancia de que cada uno tenga una comprensión de las Escrituras. Directamente, cada persona debiera de estar estudiando las Sagradas Escrituras para ver qué es lo que Dios nos ha dejado. Cómo es que
Él quiere que nosotros vivamos en este mundo, para así un día, si vivimos conforme a la luz, Él nos puede llevar al reino de los cielos. Pero debemos dar testimonio en esta tierra primeramente, testimonio a Dios de que sí le obedecemos. De lo contrario, Él no nos puede llevar al cielo, porque Él no puede llevar rebeldes a su trono, a su reino. Puede que haya quienes nos cuenten las cosas contenidas en la palabra de Dios, pero eso no debe satisfacer los requisitos. Debemos escudriñar las Escrituras por nosotros mismos. Por nosotros mismos. Segunda de Timoteo 3, 16, dice las Sagradas Escrituras: toda la Escritura es un mensaje enviado por Dios. ¿Qué? Toda la Escritura. Desde el Antiguo, que es Génesis, hasta el Nuevo Testamento, que es Apocalipsis. Toda la Escritura es un mensaje enviado por Dios. Y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y mostrar a la gente cómo debe vivir de la manera que Dios manda. Oh, mis apreciados, aquí el Señor más claro no nos puede hablar. Más claro no nos puede hablar. Sigue diciendo Manuscritos Inéditos: no podría cometerse mayor error que aceptar la voz del hombre. Los que no quieren oír la verdad, no es que no entiendan la verdad, sino que no la quieren oír. ¿Sí? Los que no quieren oír la verdad, cuando desbarata sus teorías favoritas. ¿Estamos entendiendo lo que está diciendo la palabra de Dios? Cuando desbarata sus teorías, ¿sí? Cuando encontramos en la palabra de Dios que Dios ha establecido que para este último tiempo su pueblo debe de estar viviendo la reforma pro salud, pero que este apetito pervertido que hoy tenemos de comer carne a toda hora, ¿sí? Cuando la sierva del Señor nos habla, cuando la Biblia misma dice, encontramos la historia de Daniel, encontramos la historia donde el Señor se enojó con el pueblo de Israel que le pidió carne, donde encontramos donde el rey Nabucodonosor tuvo que comer pasto por 7 años para poder purificar su cuerpo, su mente de toda la contaminación. Vivió una vida vegetariana, ¿sí? Para poder reconocer que había un Dios todopoderoso que era el que gobernaba la tierra, ¿sí? Pero hoy a los que no quieren dejar ese alimento, ¿sí? No predican y no lo pueden predicar si no lo están viviendo. No lo predican no porque no quieran, sino porque no lo pueden predicar, porque sus actos, sus acciones no están conforme a la palabra de Dios. A menudo se sitúan fuera del alcance auditivo cuando deberían ser precisamente los primeros en oír. El pueblo adventista del séptimo día, el Señor le ha dado la luz suficiente para prepararnos, para que se prepare el pueblo adventista, porque el pueblo adventista es el pueblo que Dios, que el Señor Jesucristo ha levantado en estos últimos tiempos para, primero, que vivan esa luz y segundo, para compartirla al mundo que no tiene esa luz.
pero que conociendo hace 200 años que la luz sobre la reforma pro salud ha estado en el pueblo adventista, pero aquellos que no quieren dejar ese alimento, antes se levantan contra aquellos que quieren, que están viviendo esa verdad o esa luz. Entonces los que no quieren vivir, no quieren dejar de comer carnes, se levantan contra ellos y los expulsan de la iglesia. Los están expulsando de las iglesias para que no prediquen esa verdad. ¿Por qué? Porque el apetito de ellos es un apetito pervertido y no quieren obedecer al Señor. Y tampoco pueden mientras no vivan lo que dice el Señor. Hoy pasa igual que en los días de Cristo. Los fariseos hicieron entonces oídos sordos a las instrucciones del Divino Maestro. Pero es nuestro deber y privilegio ser alumnos en la escuela de Cristo. Queremos aprender de aquel que es humilde y manso de corazón, que dijo: venid a mí y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hermanos, el llevar la reforma pro salud es lo más fácil y sencillo que nosotros podemos hacer. Si verdaderamente amamos al Señor, le debemos de obedecer. Y es sencillo, hermanos, vivir la reforma pro salud. La reforma, no por tener la reforma pro salud, tenemos la credencial lista para entrar al cielo. No, no, no. La reforma pro salud es para que nuestra mente esté más despejada y tenga la capacidad de entender la palabra de Dios y tenga la fuerza para obedecerla. Y para obedecerla más, para que nuestro cuerpo no esté enfermo. Más, en el cielo y en la tierra nueva que nuestro Señor Jesús va a hacer nuevamente, no va a haber muerte. Entonces debemos de preparar nuestros apetitos pervertidos desde esta tierra, desde aquí. Dar testimonio a Dios de que sí vivimos en obediencia, y entonces Él nos llevará al reino de los cielos. Porque Él no puede llevar rebeldes. Personas que vivan en rebeldía en este mundo, Él no las puede llevar al reino de los cielos. Todos debemos percibir que somos responsables ante Dios. Toda la humanidad debemos percibir que cada quien somos responsables. Somos responsables. En la época del diluvio, casi todos los habitantes del mundo creyeron que tenían razón y que Noé se equivocaba. Afirmaron que sabían más que aquel fiel siervo de Dios, y así cerraron sus oídos a las palabras de verdad, y las tinieblas se cernieron sobre ellos. Hubo entonces quienes, como hoy, desestiman la verdad por falsa ciencia. ¿Sí? En el tiempo del diluvio, ¿sí?, la gran mayoría creyó que Noé estaba en el error y que ellos tenían la verdad. Pero lamentablemente, solo unos pocos se salvaron. Aquellos pocos que tenían esa verdad y que la estaban viviendo, que la querían vivir en forma a lo que el Señor les estaba dando, ¿sí? Fueron pocos. Vemos que solamente entraron 8 personas al arca. Y el resto de la humanidad que creía tener la razón,
¿qué sucedió? Fueron muertos por el diluvio. Lo mismo acontecerá para este último tiempo en el cual estamos viviendo. La gran mayoría, el mundo, está en desobediencia a la ley de Dios. Está en desobediencia al sábado. Y aún los que hoy dicen guardar el sábado, guardar los 10 mandamientos de Dios y tener la fe en Jesús, no lo están haciendo. La gran mayoría de ese pueblo que hoy tiene la luz, pero que no quiere vivir esa luz porque desbarata sus teorías, también irán a ser cortados en el día de la purificación de la iglesia que está por acontecer. Está por comenzar el juicio de los vivos. Pero primeramente el juicio vendrá sobre la iglesia que tiene la luz. Primeramente el juicio caerá sobre su iglesia, porque ha tenido gran luz. Y todos los que no estén viviendo conforme a la luz que el Señor nos ha dejado, iremos a ser cortados de su pueblo y no entraremos en la tierra prometida. Manuscritos Inéditos, tomo 3, página 84, dice: no debemos desanimarnos de que haya solo algunos que crean en la verdad presente. Eso no nos debe desanimar a nosotros, que solo hayan unos pocos que estén obedeciendo, queriendo obedecer. Eso no nos debe de desanimar a nosotros. Nosotros debemos de vivir en obediencia. Se debe mostrar el mensaje. Cristo hace que su mensaje sea revelado y que la humanidad entera tenga el conocimiento. Porque Él no va a juzgar a unas personas que no hayan tenido ese conocimiento. Cristo es justo, es justicia, ¿sí? Él es un Dios justo, de amor, que no quiere castigar a la humanidad. Pero por causa de nuestra rebelión, de nuestra rebeldía, de nuestra desobediencia, tendrá que darnos a cada quien el pago merecido. A Cristo no lo siguen grandes multitudes. En respuesta a la pregunta, solo pocos son los que se salvan. La respuesta fue: esforzaos a entrar por la puerta angosta. Porque os digo que muchos intentarán entrar y no podrán. Angosta es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Apreciado pueblo, apreciada humanidad, aquí más claro el Señor no nos puede hablar a través de su santa palabra. Si ya no obedecemos nosotros, no es porque no tengamos la luz, sino porque no quisimos obedecer la luz. Porque no quisimos. Pero la luz del Señor tiene que ser revelada a cada instante, a todo instante. ¿Quiere obedecer al Señor? ¿Queremos obedecer al Señor? Estudiemos sus santas escrituras, que ahí encontramos todo el orden como Él quiere que su pueblo viva, o que la humanidad viva en esta tierra, para dar buen testimonio de que sí le obedecemos aquí en la tierra, y entonces le iremos a obedecer en el cielo. Que el Todopoderoso nos ayude a comprender su santa y amada palabra. Vamos a tener la oración final. Yo me postro de rodillas. Amante y poderoso Padre, Dios Todopoderoso y amado Señor Jesucristo, nos presentamos nuevamente delante de ti para agradecerte
por el privilegio que nos has regalado de abrir tu palabra y estudiarla. Te pedimos perdone nuestros pecados y nuestra desobediencia, porque hasta estos momentos hemos sido desobedientes. Pero te pedimos que no tomes en cuenta nuestro pecado y que nos ayude a vivir conforme a tu palabra. Por amor a ti mismo, ayúdanos, danos esa fuerza y ese valor para vivir conforme a lo que tú nos has dejado escrito. Te pedimos una bendición especial para todos los que llegan a escuchar el mensaje, para que su cerebro, sus entrañas sean abiertas, su mente sea abierta y podamos aceptarte, que tú eres el Dios Todopoderoso y que sus mandamientos están vigentes, por siempre van a estar vigentes. Gracias porque nos escuchas. Pedimos la compañía y protección de sus santos ángeles y que tu presencia, Padre, y la presencia de tu amado Hijo moren en nuestra vida para obedecerte. Danos esa fuerza para reconocer quién es ese Espíritu Santo que debe morar en nosotros. Porque ese Espíritu Santo eres tu Hijo amado, el Verbo que se hizo carne, y Él quiere morar. Él es el que está en esta tierra en estos momentos y quiere morar en nuestra vida para que el pecado sea vencido. Te pedimos que abras nuestra mente totalmente para recibirlo y aceptarlo, que entre y more en nosotros. Todo esto te lo pedimos y te lo imploramos, no habiendo méritos en nosotros porque no lo merecemos, pero sí en los méritos de nuestro Señor y Salvador. Amén y amén.